Buenas tardes a todos, espero que hayan empezado bien la semana. Nos acercamos a Dios a través de su palabra. Hoy leemos el comienzo del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús, vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Casi al pasar, nos dice Juan que Jesús había ido al Monte de los Olivos, seguramente a tener esos ratos de oración que solía tener en soledad, en encuentro con el Padre, y al amanecer vuelve al templo, ya es considerado un maestro, por eso la actitud de Jesús es sentarse y enseñar. Los maestros tenían la costumbre de estar sentados para transmitir sus enseñanzas. Los escribas y fariseos, conociendo las actitudes de Jesús respecto de los pecadores, lo prueban, le ponen una trampa para desacreditarlo como tal, como maestro. O por incoherente, si acepta que la mujer sea apedreada, porque viene hablando de la misericordia de Dios y mostrando la misericordia de Dios, o como incumplidor de la ley si no lo hace. Jesús recurre a la conciencia de cada uno con esta famosa frase: el que esté libre de pecados, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Se ve que algo de conciencia tenían todavía, alguna capacidad de reconocer sus propias limitaciones, sus pecados, su dificultad para ser fieles siempre a Dios, y entonces el Evangelio nos cuenta que se van retirando, empezando por los más ancianos, probablemente es una manera de decir los más sabios, los que mejor fueron entendiendo su vida y su relación con Dios. Y entonces queda este momento tan significativo del Evangelio, queda Jesús y la pecadora, los dos solos. Al decir de San Agustín, la miseria y la misericordia, en un encuentro sagrado. Y un encuentro que podemos replicar, que nosotros podemos tener también, podemos experimentar, y lo hacemos de hecho cada vez que nos abrimos a Dios, cada vez que no nos escondemos de Él, cada vez que somos conscientes de nuestra limitación, de nuestro pecado, probablemente de una manera muy particular durante la Cuaresma, nos abrimos a Dios sin tener nada que esconder, sabiendo que no hay nada que esconder, sabiéndonos a la vez conocidos y amados. La oración que hacemos cada día es un modo de ponernos delante de aquel que tanto nos ama, que entregó a su Hijo, como lo escuchábamos hace poco también en el Evangelio de Juan, y que nos conoce, que sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades y que está dispuesto a perdonar siempre. Como nos decía hace algunos años el Papa, Dios no se cansa de perdonar. Nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón o incluso hasta nos avergonzamos de nuestra limitación. Decía, es un momento que podemos experimentar, podemos repetir, yo diría, cada vez que queremos, hacer este tiempo de encuentro con
la misericordia de Dios, reconociendo con sencillez, con humildad nuestra miseria, sin olvidar que por el amor de Dios tenemos muchísimas capacidades también y muchísimas riquezas. Y entonces Dios, amando en nosotros lo mismo que Él nos regaló, espera que esos dones recibidos den frutos en nosotros. Por eso la invitación de Jesús al final de este pasaje es: no peques más en adelante. El perdón incluye también la invitación a la conversión, al cambio, a que podamos no solo reconocer nuestros pecados y la misericordia de Dios, sino, yo diría, aprovecharnos de la misericordia de Dios para proyectar un modo nuevo de vivir, para proyectar los cambios que sabemos que tenemos que hacer, ponernos una vez más delante de Él con el corazón abierto al reconocimiento de nuestros pecados y a la capacidad de recibir el perdón, que siempre es también fuerzas para la conversión. Ojalá podamos tener muchas veces esta experiencia de la misericordia de Dios, no para revolver nuestra miseria, sino para que Dios pueda tocarla con su misericordia y hacernos capaces de lograr esas transformaciones, esos propósitos que probablemente nos hicimos durante la Cuaresma. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.